Y bien amigos, en este video vamos a hablar brevemente sobre el libro Los cínicos no sirven para este oficio. Un libro que recopiló 3 encuentros, uno con Mariana Dotti, el segundo con Andrea Semplici y el tercero una conversación con Mariana Dotti y con el escritor y crítico de arte inglés John Berger con Ryszard Kapuscinski para hablar sobre el periodismo y otros temas. Pero para empezar con este resumen, en primer lugar debo presentarte a Ryszard Kapuscinski. Él fue un periodista, historiador, escritor de novelas, ensayos y poesías, considerado como uno de los mejores reporteros del siglo XX, quien alegaba siempre que la información había que obtenerla de primera mano, y por eso sus crónicas y reportajes de distintos lugares en los que obtuvo la información directamente, arriesgando incluso en muchas oportunidades su vida, padeciendo enfermedades y condenado a muerte 4 veces. La revista Historia de la National Geographic nos dice: Kapuscinski está considerado por muchos el prototipo de periodista comprometido con causas y países olvidados por todos. Esto debido a que fue a cubrir revoluciones en África, América Latina y Asia, así como procesos de independencia, entre otros como caídas de caudillos y guerras civiles. Kapuscinski dijo: para comprender una cultura ajena hay que interesarse y asentarse en su tierra. Solo así podrá captarse esa otredad, motivo por el cual el referido autor se mudó al África para conocer en persona la cultura y luego dejar sus experiencias en su conocido libro Ébano. Entonces, en estos encuentros o entrevista con el autor, Kapuscinski, a través de sus respuestas, da lecciones de lo que debe ser el periodismo, cuáles son sus elementos, pilares y fortalezas que debe tener un periodista, entre otras cualidades. Kapuscinski nos dice que el oficio del periodismo tiene 2 elementos fundamentales. Uno de ellos es el tener la disposición de aceptar el sacrificio de uno mismo como periodista, es decir, una carrera que abarca las 24 horas del día, en donde en cada presentación debe incluirse una parte individual de cada uno. Es la parte fundamental donde dejamos nuestra verdadera dedicación. Es ahí donde dejamos una parte de nosotros en cada trabajo. En segundo lugar, nos dice que es la constante investigación que se debe realizar cada día. La investigación, la actualización y el estudio constante es condición sine qua non del oficio del periodismo. Pero en su discurso agrega un tercer elemento, que es la de no considerar al oficio como un medio para generar grandes ingresos, porque para eso hay otras profesiones. También afirma, por otro lado, que el periodista debe trabajar con las personas, interesarse y comprender sus historias de esta gente de interés, sin dejar de lado la exploración, la investigación y la experiencia personal, que es lo fundamental. ¿Cuál es la fuente principal del conocimiento periodístico? Son los otros, él dijo. Es decir, la gente quien nos brinda sus opiniones del mundo que está tratando de entender y describir el periodista. Por lo tanto, el elemento imprescindible del trabajo periodístico es la relación con los seres humanos. El periodismo exige a un ser humano íntegro, con capacidad de entender y comprender a los demás. El verdadero periodismo es el intencional, el que se fija un objetivo como el de provocar un cambio, donde se debe luchar por algo, por eso lo presentas en los medios de comunicación. Hay algo que te interesa profundamente y te importa. Si es una comunidad, investigas y luego te relacionas con ellos para comprender la cultura, su fe, sus anhelos, sus problemas, sus tragedias. No obstante, una persona que no empatiza o no es íntegro en sus valores no va a poder ejercer el periodismo con rectitud y firmeza. Por eso, el título del libro se llama Los cínicos no sirven para este oficio.
porque el trabajo de un cínico solo va a ser un mero informe superficial que no va a mostrar al público la esencia de lo que se quiso investigar, porque va a estar barnizado de datos y comentarios que solo van a causar desinterés, y esa noticia o informe o crónica o reportaje no va a servir para nada y será olvidado. Sobre el interés personal del autor, él nos dice que su foco principal de investigación fue el tercer mundo, como Asia, África y América Latina, porque aquellos tienen una población mayoritariamente pobre, quienes no tienen voz, no lloran ni se levantan, sino sufren en silencio, y la única manera de aprender sobre ellos es vivir con ellos, por mucho tiempo, resaltando que el viaje de unos días para lograr su conocimiento de nuevas culturas es infructífero e improductivo. Una visión panorámica no es investigación y por lo tanto indiferente por el periodista que lo realiza, pero también indica que tenía un segundo objetivo al realizar tales reportajes, que es la de presentar a Europa que existen otras culturas y ciudades fuera de ellos, para que el ser humano entienda que estamos conectados con los demás y que formamos parte de este mundo. Respecto de las fuentes de investigación, para Kapuczynski, él nos dice que la primera fuente son las personas, la segunda son los libros, documentos y artículos sobre el tema, y el tercer elemento es el mundo que nos rodea. Señala como inconvenientes que surgen al investigar la gran cantidad de gente y de nueva información que existe al día de hoy. Hay que tener en cuenta que esta afirmación la hizo en 1999 y hoy es incluso muy superior este inconveniente, por lo que se hace muy difícil hacer una correcta selección de quienes pueden aportar a la investigación que estamos haciendo. Además de eso, el tiempo con el que cuenta un periodista es efímero, y dentro de estos pocos minutos, el entrevistado no llega a brindar información relevante de lo que se está buscando, pues tiende a ser callado y hermético, y por ello el éxito de buenos entrevistados con información relevante es una situación que no se puede controlar. En todo caso, está orientado a la suerte como si fuera un accidente beneficioso. Otro problema que señala es la cantidad de idiomas que existen en el mundo, lo que hace de por sí un impedimento de entendimiento, el cual es muy difícil que sea superado debido a que cada persona con su propia lengua se comunica mejor que cuando lo hace utilizando otro idioma aprendido o si lo hace a través de un traductor. El mensaje enviado no cuenta con los matices que el receptor no va a poder advertir, y menos en una interacción de minutos donde el periodista debe prestar atención mucho a los indicios que se encuentran alrededor. Otro problema son las diferentes posturas que tienen las personas respecto de un mismo acontecimiento o tema, y surge la cuestión de a quién creerle. Un asistente de esta entrevista le preguntó a Ryszard Kapuczynski cómo empezó a recorrer el mundo, y antes de empezar a recorrerlo, ¿fue un poco cínico también usted, como lo somos un poco todos nosotros? Él dijo que el oficio del periodismo no puede ser ejercida con cinismo, porque una cosa es ser escéptico, realista y prudentes, y otra es ser cínico. Él decía que el cinismo es una actitud inhumana y por ende incompatible con el periodismo. Textualmente dijo lo siguiente: como sabéis, cada año más de 100 periodistas son asesinados y varios centenares más son encarcelados o torturados. Quien decide hacer este trabajo y está dispuesto a dejarse la piel en ello, con riesgo y sufrimiento, no puede ser cínico. Ahora, respecto del trabajo del periodismo y una cualidad especial. Él ha dicho que todo periodista es un historiador. Investigar, explorar y describir la historia en su desarrollo, lo que está sucediendo en ese momento. Nos dice que se debe tener una cualidad de historiador para este oficio, precisando que un buen periodista, además de describir el acontecimiento, agrega
la explicación de por qué se ha suscitado. No obstante, el mal periodismo solo se conforma con hacer la descripción sin ninguna conexión o referencia al contexto histórico del acontecimiento, por lo que queda un vacío que el lector, televidente o internauta no podrán dilucidar si no tienen el conocimiento, que en la mayoría del tiempo es así. Por último, dentro de la conversación que mantuvo con Mariana Dotti y John Berger, Kapuscinski dijo que a partir de la mitad del siglo XX, con el advenimiento de la tecnología y en consecuencia de los medios de comunicación masivos, a través de la televisión, la radio, la humanidad ha empezado a vivir dos historias. Una, la de verdad, y la otra, la que es creada por los medios. Contó que en el golpe de Estado de 1991 en Moscú, los trabajadores de televisión después de días se encontraban agotados y encima había mal tiempo, y cuando ocurría un hecho importante los trabajadores se reunían a beber vodka o hacían otras cosas y acordaban no contar nada. Por lo que, si los hechos no aparecían en televisión, es como si nunca hubiera ocurrido. Esos trabajadores de determinado medio de comunicación decidían si sucedía o no un hecho. Nos dice que la profesión del periodismo es un trabajo de especialistas para determinado campo en concreto, pero ahora no hay especialistas en ningún campo. El periodista es alguien a quien envían de un lugar a otro según las exigencias de la cadena televisiva, pero lo más importante para los medios de comunicación no es presentar lo que está sucediendo, sino en ganar a la competencia. En otras palabras, tener la primicia. Por lo tanto, las cadenas de televisión y de radio crean su mundo y esa es la historia que tenemos nosotros, los oyentes y televidentes, dejándose de lado el criterio y proporción en el uso de los medios de comunicación. Bueno, Ryszard Kapuscinski en este libro, a través de entrevistas, foro de preguntas y conversaciones, nos ha presentado el perfil de cómo debe ser un verdadero periodista, su experiencia como corresponsal en distintos países como África, América Latina y Asia, y su pensamiento político, social y personal sobre varios temas que surgieron. Quienes aspiran a ser periodistas o comunicadores, y quienes ya lo son, me parece que es importante tener en cuenta sus lecciones de lo que él piensa de cómo debe ser el periodismo, y dado que hoy en la actualidad encontramos variedad de desinformación en distintos medios de comunicación, se necesita de buenos profesionales que estén dotados de integridad y lo menos posible de cinismo. Bueno, eso es todo por este video. Nos vemos.